Fútbolmarinés.com es presentado por Parrillada El Gaucho Grill. Pizza Gol. Bienvenidos a nuestro programa, hoy nuevamente acá en la pantalla de Telellano. Recuerden que estamos en el print time los martes y los jueves a las 6 y la reposición que va sábados y domingos a las 12 del mediodía. Estamos contentos con lo que hemos hecho, esperamos que a ustedes les guste nuestro trabajo, que sigan acompañándonos y por supuesto que apoyen de alguna manera, no solamente pagando su entrada a los estadios de fútbol, sino si en algún momento pueden obsequiarle a algún niño un par de guayos para la práctica del fútbol, van a ayudar a que los equipos, bien llámese Zamora, llámese Hermanos Colmenares, Ilusión Naranja, Universitarios, en fin, y que incluso la Vino Tinto, pues tengan a estos talentos en el futuro, porque aportan de alguna manera al desarrollo de nuestro balompié. Muchas gracias y que disfruten nuestro programa. Aquí Fútbolmarinés.com. Aquí lo que tendremos en la presente edición. Titulares del día. Zamora pierde en el Clásico del Llano. El mundialista barinés Andrés Benítez habla de su pasado, presente y futuro. El Deportivo La Guaira de Arles Flores se impone a Trujillanos por goleada. 39º campeonato vacacional en la Palacio Fajardo culmina su fase de grupos. Rodolfo Marcano marca doblete en Ureña para el triunfo de la filial blanquinegra. El subcampeón mundialista barinés Ronald Hernández fue presentado por el Stabæk Fútbol de Noruega. Entrevistas, cara a cara, opinión en Conversando de Fútbol y de Goles. Lindolfo nació en el 38 en Barinas, en marzo del 38, y seguramente cuando el Mundial de Brasil en el 50 ya corría detrás de un balón. Sí. Los medios no eran los de hoy, sin embargo la pasión del fútbol de alguna manera lo tocó. Es que, mira, Luis Edgardo, yo no sé qué fenómeno ocurrió conmigo con el fútbol, no sé, de verdad, porque yo tengo, mi pasión por el fútbol comienza aquí en Barinas, ¿no? Donde no había en esa época nada. Aquí había Álvaro Medina y un muchacho que llamaban el colombianito, que eran los que jugaban fútbol, y jugábamos fútbol en la casa, en las calles, con un baloncito, ese era todo. Pero yo me voy para Caracas, yo me voy a los 5 años, me lleva mi madre para Caracas, y esa predilección por el fútbol, esa a mí, pues yo viviera detrás de un balón, y cuando yo estuve en los Salesianos, jugaba en cancha de cemento, ¿tú ves? Patio grande, jugábamos. Entonces me sacaron de los Salesianos, caí en un colegio por allá donde tenía fútbol, duré poco en el San Pablo, entonces me fui para los Agustinos, jugué fútbol con los Agustinos, hasta que llegué a los Dos Caminos. Cuando llegué a los Dos Caminos era una especie de correccional, pero muy caro. Solamente Los Caminos era un refugio de muchachos rebeldes, no solamente de Venezuela, sino de Colombia y de las Antillas, pues, de los países vecinos, porque primero era una educación, sabía del fútbol, lógicamente, pero después una educación muy fuerte, al extremo que decían que era antipedagógico, y si se considera antipedagógico, que le den lepes a nadie, ¿verdad? Entonces allá a los padres, para aceptar a un niño, le decían firmar un papel que decía que le podían dar cuero. Porque era... Una autorización para... Bueno, entonces, imagínate tú, el ambiente del Dos Caminos era un ambiente duro, de fieras, ¿verdad? Pero de grandes educadores.
grandes educadores porque teníamos una cantidad de profesores traídos de España, especialmente en esa época de la inmigración, traídos de España, que eran eminencias en su país, y entonces vinieron aquí con un refugio y cayeron en Dos Caminos por los nexos que tenía a través del Comité Olímpico Internacional, del cual Julio Bustamante fue el primer presidente. El director de Dos Caminos. Del director de Dos Caminos y jefe de nuestro equipo, pues todo. Él era... Entonces, bueno, yo comencé a jugar desde muy temprano, yo era un chamo fuerte, digamos que no tan hábil, pero muy fuerte. Y yo, una de mis ventajas que yo tenía era que yo veía el fútbol con mucha claridad y aún lo veo. Yo no veo el fútbol igual a todo el mundo. Primero yo me concentro en un partido, usted lo sabe, yo voy a los partidos, no me gusta sentarme que nadie me esté haciendo visita, ni cotorreando, ni mujer, ni hombre, ni miss, ni eminencias, ni políticos. Yo me he parado delante de un político, coño, vale, yo vine a ver un partido, coño, porque yo me concentro en eso. O sea, me gusta eso. Es una pasión y cuando tú tienes pasión por algo y preocupación por algo, tú te concentras en eso, porque la base de cualquier cosa en la vida que tú hagas, como esta es tu profesión hoy adquirida, es la concentración. Igual en el fútbol. Si en el fútbol hay que concentrarse porque en un segundo de despistaje, por ejemplo, que iba un jugador, no lo voy a nombrar, que era muy despistado, y yo se lo dije, yo se lo decía, tú eres un gran jugador, pero tú no sirves. ¿Por qué? ¿Por qué no sirve yo? Bueno, pues tú te pierdes, man. Tú no te concentras, tú te pones a ver partido. Y él vino y una vez me dijo, coño, me he pensado de verdad que es que yo me pongo a ver partido. Pues claro, usted le gusta, pero usted en vez de saber que usted es protagonista, usted está viendo el protagonismo de otros y a veces te pasan la bola y te sorprende. Yo tuve mucha suerte en el fútbol. Primero fui campeón en casi todas las categorías infantiles, primero. Después fui miembro del juvenil más famoso que hasta hoy, puedo decirlo, ha tenido el Distrito Federal, donde un solo jugador, el negro René Irasque, hizo 56 goles en un campeonato. Y vestido de blanco y negro. De blanco y negro. Entonces, claro, esos son mis colores de la vida, de toda la vida, del alma, de mi formación. Y de ahí paso a juvenil. Cuando yo paso a juvenil, pues en juvenil del Dos Caminos era una categoría muy grande. Yo todo el infantil jugué back central. Pero cuando paso a juvenil... Eso es defensa central para los muchachos. Ajá. Cuando paso a juvenil me ponen lateral derecho. Siendo lateral derecho en juvenil, M.A. Pérez, hermano del que fue presidente del Congreso, Copellano, me dice que yo quiero jugar en primera. ¿Cómo que no la quiere? Entonces me condicionó, yo te voy allá a jugar primera, pero me paras bola a mí. No te me vayas adelante, tú tienes que cuidarme a mí. Entonces, si se me da una bola, tú tienes que asistirme, porque él ya estaba en sus últimos años como jugador, ¿tú ves? ¿Eso era un volante de recuperación? No, él era... Pero lo que le iba a tocar a usted. No, lateral, Okay. de lateral. Entonces, bueno, yo subí a primera de lateral. Ahí fui a la selección, a la preselección del primer suramericano juvenil de fútbol por Venezuela. Cuando llego a Mérida, porque tenemos que volar, porque claro, el tiempo es oro. Cuando llego a Mérida, el fútbol de la capital era muy superior al fútbol merideño. Pues aquí donde se había fútbol era en la capital. Después Táchira, Mérida. Pero el gran fútbol era en la capital. ¿Por qué? Había el Elche, el Deportivo Galicia, el Deportivo Portugués, el Italia, el Gallego, una cantidad de colonias españolas, italianas, y los curas que tenían, La Salle, Loyola, los agustinos. Bueno, esos eran pues los grandes escenarios del fútbol amateur de Venezuela. Y por supuesto el Dos Caminos supracampeón. Eso era muy raro que el Dos Caminos en 2, 3 categorías no quedara campeón.
porque ahí lo que se hacía era fútbol, solamente fútbol. Ahí usted le podía gustar voleibol, ahí no había cancha para voleibol, ahí no había espacio para esto, ahí no había nada, ahí es fútbol. ¿Y en Mérida? Ah, bueno, en Mérida comienzo jugando en el San José. Ahí jugué con Sotorrosa, fue cuando conocí a Sotorrosa y a una cantidad de jugadores emblemáticos de Mérida, entre ellos el Jabato Jiménez, todos esos tipos que llamaban josefinos, que venían del San José y que se habían graduado ya en la universidad y habían sido excelentes jugadores, como Di Filippi, de Italo Di Filippi, así, Jabato Jiménez, Fritz Fieber, bueno, una cantidad, de Juan Pedro del Moral, que fue gobernador de Portuguesa, fue también de los... Fue ministro. Y ministro, sí, sí, Transporte y Comunicaciones. sí, señor, sí, señor. Entonces, bueno, ahí juego, pero yo no quería estar en el San José, me salí, iba a jugar en el Liceo Libertador, pero me llamaron Sotorrosa y otro, yo te voy a presentar unos amigos, que son directivos, y los amigos eran esos, pues el Jabato, el otro, ya me conocían, no, es raro, entonces yo comencé a ser el jugador más joven del Mérida Fútbol Club, que es donde usted ha visto mis diplomas allá, que fui campeón estadal, campeón occidental y campeón nacional. También fui campeón nacional con Táchira como refuerzo, porque antes, como se hacían por occidentales, el occidental de fútbol era el que nos representaba en nacional, ¿verdad? Y entonces esos equipos se reforzaban con los otros, con los jugadores que ellos quisieran de otros equipos. A mí me correspondió pues reforzar en una oportunidad Táchira porque el entrenador en el campeonato pasado, en el occidental pasado, me tocó marcarlo a mí, Vidal, un argentino que jugó mucho en Colombia y después era jugador y entrenador del Táchira en esa época. Bueno, todas esas cosas, compadre, me llevaron a mí a viajar. Pues me fui, me decidí, yo quise estudiar zootecnia, pero yo tenía en mi mente, era el Mundial del 58, Brasil campeón, Pelé, no, yo me voy para Brasil. Y agarro zootecnia, pero no me aceptaron en zootecnia, porque el cupo estaba cerrado, porque ya no aceptan más de 30 alumnos. Universidad de Sao Paulo. De Sao Paulo. Allá no aceptan más de 30 alumnos en un salón de clase. ¿Sí? Entonces, bueno, no me aceptaron y me voy. Me quedo entonces en el limbo en Sao Paulo y me inscribo porque en las universidades de Sao Paulo, yo ocupo, eso es una universidad muy difícil de entrar. Entonces, yo me inscribo en la Escuela Paulista de Medicina. ¿Ves? Cuando tengo 8 días estudiando allá, conociendo a los profesores, ¿verdad? Llegaron y me llamaron en la puerta de esto y otro y me dijeron, profesor, que el Consejo de Facultad había resuelto que yo me iban a aceptar por ser el primer extranjero que iba a esto y lo otro. Bueno, y me fui para allá. Allá pasé muchas dificultades, sobre todo por mi amor al fútbol, porque la primera vez que jugué me preguntaron que si yo jugaba y por suerte yo dije, no, ¿pero qué jugaría? Entonces yo le dije, bueno, mediocampista, que es lo que venía yo jugando en Mérida. Entonces me pusieron, a los 15 minutos me sacaron y me dijeron, sí, es verdad, Y no juega. Uy, eso me pegó a mí, compadre. Usted no tiene idea cómo me pegó eso a mí. ¿Usted creía que jugaba fútbol? Yo creía, sí. En primer lugar, yo no sabía parar una bola como la paraban los brasileros, que la dormían. ¿Eh? Entonces yo paraba las bolas, era aquí atrás, en el pie abajo. Y eso no, eso muchas veces te iba, la mayoría, bueno, eran otras técnicas. Pero ya Brasil había depurado su técnica y había sido campeón mundial. Y desde esa época de Brasil fue campeón mundial, introdujo, fíjese usted la evolución del fútbol brasileño. El fútbol brasileño jugó bonito, pero el fútbol brasileño, para que tuvieran cupo sus jugadores en Europa, que era donde se pagaba el fútbol. Donde se paga, bueno, Donde se paga, claro. En Asia. Claro, ajá. Pero en esa época Europa era donde entonces
el jugador tenía que prepararse para ir para Europa. Y para ir para Europa había que tener una excelente preparación física. Y los equipos brasileños y argentinos comenzaron a traer preparados físicos europeos. Porque las cosas no son así, que la gente cree que es a soplar y hacer botella, no. Todo tiene... La ciencia aplicada al deporte. La ciencia aplicada. Pues claro. Y es que como dice la gente a veces que el Zamora o el fútbol no es político. Señores, yo aprendí que después de 3 personas o multitudes, todo es político, todo en la vida es política. Hay política deportiva, hay política para los comunicadores sociales, hay política para todo. La política es la esencia de la vida, y cómo no va a ser política. Y el Zamora, que voy después contigo, el Zamora nació por esencia política e ideológica. De eso vamos a seguir en segmentos posteriores. Muchas gracias, Lindolfo. Conociendo un poco al padre de la criatura, al creador de Atlético Zamora.